Hoy vamos a utilizar los bloques 4 Patch que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a confeccionar esta preciosa cesta para que puedas utilizarla para guardar tus labores o para lo que quieras. No te pierdas el vídeo porque te aseguro que es facilísimo. Para hacer esta cesta, que es muy sencilla, vamos a necesitar dos piezas como la que te estoy enseñando aquí. Es una pieza en la que en la parte central van cosidos nuestros bloques 4 Patch, que en total son 5 para cada lado. Yo esta primera parte ya la tengo hecha para que veas cómo queda. Y esta va a ser la mitad de la cesta. Digamos que esto va así y será la mitad de nuestra cesta. Por supuesto, lo primero que vamos a necesitar son los bloques de 4 Patch. Esto ya lo tienes explicado en un vídeo anterior. Te voy a dejar el enlace por aquí y si no en la descripción del vídeo para que veas cómo se hacen de una manera muy sencilla y en la que a partir de dos cuadrados de diferentes telas vamos a conseguir dos bloques igual que este. Para la cesta necesitaremos en total 10 bloques, 5 ya los he utilizado en esta parte y otros 5 los vamos a utilizar ahora, en la otra parte de la cesta. Es muy importante, puedes colocar los bloques como quieras. Lo único importante es que tengas cuidado que no coincidan si no quieres dos cuadrados iguales, porque esto luego va a ser el lateral. Entonces, bueno, si pones aquí, en esta parte de aquí, el mismo bloque que aquí, te quedarán iguales. Entonces, que lo tengas en cuenta. Entonces vamos a necesitar, como te he dicho anteriormente, los 5 bloques 4 Patch que vamos a unir entre sí. Además vamos a necesitar una tira de 2,5 por 20,5, que va a ser el largo de nuestra pieza central, para la parte superior de la cesta, que sería esta parte de aquí. De ancho, como te he dicho, tiene 2,5 y de largo 20,5, que es lo que nos va a medir nuestro bloque central. Y aparte vamos a necesitar para la parte inferior una tira de 6,5 de ancho por también 20,5 de largo, que será esta parte de aquí, a la que ya luego le cortaremos para hacer el fondo de la cesta. Además, para adornarlo, como has visto, vamos a necesitar una puntilla de algodón que te guste. Y aparte de eso, vamos a necesitar dos trozos para el forro, de una tela de forro, y dos trozos de estabilizador. Aquí solo ves una porque la otra ya la tengo puesta en esta pieza que ya tengo hecha. Las medidas para la pieza del forro son 20,5 de ancho por 12,5 de largo. Dos piezas de esas medidas. Y con todo esto ya estamos listas para empezar nuestra cestita de tela. Vamos a comenzar uniendo nuestros bloques. Yo los he ordenado así porque quiero que me queden igual que la pieza que ya tengo terminada. Es decir, quiero que las dos partes de la cesta me queden exactamente iguales. Entonces los he colocado en la misma disposición. Pero tú puedes hacerlo como quieras. Si has utilizado telas que son diferentes, pues un poco a lo loco también queda muy bonito. Una vez que lo tenemos decidido, vamos a ir uniéndolos uno a uno. Vamos a coger los dos primeros y los vamos a enfrentar derecho con derecho. Estos dos son nuestros primeros bloques. Para que te queden las uniones perfectas, tienes que tener en cuenta que cada una de las costuras de estas dos costuras que van a unirse tienen que ir en sentido contrario. Lo vas a ver ahora. ¿Ves que esta costura está planchada hacia abajo? Pues para que quede bien, tenemos que elegir un bloque adyacente en el que la costura vaya hacia arriba. Como ves aquí, esta costura va hacia arriba y esta costura va hacia abajo. Porque así cuando los unamos, las costuras se solaparán entre sí, no se molestarán y las uniones y los centros nos quedarán tan perfectos como nos quedaban cuando aprendimos a hacer este bloque. Con lo cual, una vez que ya tenemos las costuras en direcciones contrarias, ponemos derecho con derecho y vamos a unir esta costura con un alfiler para que no se nos mueva a la hora de coserlo.
Si te fijas bien, cuando enfrentas las dos telas, la costura parece que se coloca, ¿ves? La dejamos caer y estas dos telas parece que se colocan entre sí y quedan planas. Entonces vamos a colocar ahí un alfiler justo en esa zona para que a la hora de coser nos resulte más fácil. Justo en la costura colocamos un alfiler. Y tal que como te enseñé cuando hacíamos estos bloques, vamos a pasar un pespunte en este lado con un margen de 1/4 de costura. Vamos a utilizar de pulgada, perdón. Vamos a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada. Como te decía, una vez en la máquina, lo que vamos a hacer es colocar nuestro bloque de tal manera que la tela y el prensatelas queden alineados. Y vamos a coser con ese margen. Una vez que lo hemos cosido, lo que vamos a hacer, como hacíamos con los bloques, era planchar la costura que acabamos de hacer y a continuación introducimos la plancha entre las dos telas y sin tirar empujamos con la plancha para que quede bien plano. Y como ves, nuestro centro ha quedado bastante bien. Ahora que ya tenemos hecho nuestra primera pareja, vamos a seguir uniendo el resto de los bloques del mismo modo. Primero vamos a comprobar que las costuras van en sentido contrario. Por ejemplo, esta va hacia arriba, pues tenemos que buscar una que vaya hacia abajo, así. Vamos a unir este con este, a continuación uniremos este y por último este. Unimos todos los bloques, igual que hemos hecho con esta pareja, y seguimos con nuestra cesta. Una vez que ya tenemos nuestros cuadrados, vamos a poner la tira superior y la tira inferior. Las he cortado un poquito más largas para que si se me mueven tener un poquito más de margen. Las vamos a colocar derecho con derecho sobre los cuadraditos y ahora lo que tenemos que tener cuidado es no pillar las costuras, porque como están planchadas a veces cada una para un lado, pues cuando lo cosamos tenemos que tener cuidado de no pillarlas y respetar el sentido de las costuras. Entonces nada, si quieres puedes sujetar un poco con alfileres y lo vamos a coser como siempre con el margen de costura de 1/4 de pulgada. Lo vamos a coser a la máquina, tanto la parte superior como la inferior. Como te decía, me gusta cortar las piezas un poquito más largas y una vez que las tengo cosidas y antes de plancharlas, pues las ajusto. Cojo el cúter y la regla y simplemente hago un corte para retirar lo que sobra. A continuación lo que voy a hacer es planchar esta costura como hemos hecho antes hacia allá y voy a coser de la misma manera que he hecho esta tira, voy a coser esta otra aquí abajo, derecho con derecho, sujeto con alfileres y lo coso con un margen de 1/4 de pulgada. Una vez que lo tenemos ya cosido las dos partes, como veis tendremos un rectángulo parecido a este, bueno, igual que este, con una tira de 2,5 arriba, una tira más estrecha y una tira más ancha abajo. El próximo paso es acolchar. Entonces, bueno, pues para eso ya sabéis que necesitamos estabilizador porque en vez de guata, porque es lo que le va a dar la firmeza suficiente como para que nuestra cesta se quede de pie, ¿no? Porque la guata quedaría demasiado floja. Entonces, en un trozo de estabilizador un poquito más grande que nuestra pieza, aunque yo aquí me he quedado un poco corta, pero te recomiendo que sea un poquito más grande porque siempre la tela se mueve, se encoge un poco, entonces es mejor cortarla un poquito más grande y luego ajustarlo. No me voy a detener mucho en este paso porque ya tenéis un vídeo en el que os enseño a utilizar el prensatelas de doble arrastre y yo creo que ese vídeo os va a venir muy bien para hacer este proyecto. Os voy a enseñar cómo lo he acolchado yo y las líneas que tenéis que hacer si queréis hacerlo como el mío. Nos vamos a olvidar en este momento de la puntilla, que en este caso ya está colocada, pero nosotros todavía no lo vamos a poner. Lo que vamos a hacer es acolchar los cuadrados en diagonal, como estáis viendo aquí, si queréis, ¿eh? Si no, esto es simplemente una idea, cada una lo puede acolchar como quiera. Aparte de eso, vamos a acolchar también una línea
en el primer cuadrado, en el primer bloque, que sería este, vamos a acolchar esta línea de aquí, esta de aquí, y en el último. ¿Por qué? Porque esto van a ser los laterales de nuestra cesta, y al hacer esa costura nos va a permitir doblarlo con más facilidad. Entonces el siguiente paso sería acolchar los cuadraditos, esta línea de aquí que pasa justo en esta costura, y también en el primer bloque, en esto. Además de eso, vamos a dibujar una línea, que sería esta, a 2 pulgadas de esta costura donde se une los bloques con este bloque de aquí. Vamos a dibujar una línea y también lo vamos a acolchar por aquí. Vamos a pasar con el prensatelas de doble arrastre, vamos a dibujar aquí una línea que va a hacer las veces de base. Este paso se puede omitir, pero yo me parece que esa costura le da bastante más estabilidad a nuestra cesta. Si no tienes prensatelas de doble arrastre, lo único que tienes que hacer son pespuntes a lo largo de las diagonales de los cuadrados con una puntada larga. Esta pieza no es muy grande y aunque no tengas prensatelas de doble arrastre, si aumentas la longitud de la puntada de tu máquina, lo vas a poder hacer igualmente. Si te interesa saber cuándo y cómo tienes que aumentar o disminuir la puntada recta de tu máquina, también te voy a dejar aquí un enlace para que aprendas cuándo hacer estas modificaciones. En este caso, como te digo, te va a beneficiar mucho, te va a resultar muy fácil acolchar sin prensatelas de doble arrastre, que yo creo que todo el mundo tiene que tener, porque no solamente sirve para acolchar, sino para un montón de cosas más. Te recomiendo que veas el vídeo, que ahí te lo explico todo y así no me repito. Te lo enseño un poquito más de cerca. Como ves, he acolchado a 2 pulgadas del borde, que es esta línea recta, y tanto en el primero como el último he acolchado la costura y hasta esta línea que habíamos acolchado previamente. Esto es muy útil porque nos va a marcar el lateral, que va a ser este, y la base, que va a ser esta. Por último, ya le vamos a adornar esta parte con la puntilla o con cualquier cosa que queráis adornar. Yo he elegido esta cinta de algodón y entonces, pues nada, aprovechando que tenemos puesto el prensatelas de doble arrastre, lo vamos a colocar así. Lo vamos a sujetar, si quieres, con unos alfileres y lo vamos a coser pegadito a la costura, y esto nos va a servir ya por último para acolchar estas 2 costuras. Como ves, esto de coser la puntilla es muy fácil, simplemente la coloco justo donde está la costura para taparla, la pongo un poquito más adelante por si se mueve y la coloco debajo del prensatelas de doble arrastre. Y simplemente, bueno, te puedes ayudar con unos alfileres, pero yo normalmente la hago así. Y voy a coser por esta parte de aquí, que es la que he hecho coincidir con la costura. Y de esta manera la coloco y acolcho esa parte. Bajamos el prensatelas y empezamos a coser. Voy a seguir cosiendo a lo largo de toda la costura y repetiré lo mismo en la costura inferior. Y ya tendré preparada las 2 partes de la cesta. Una vez que ya tenemos todo acolchado y nuestra puntilla puesta, lo que vamos a hacer es ajustar el tamaño. Es decir, que con la regla y con el cúter vamos a recortar y ajustar bien todos los lados para que nos quede recto. Simplemente colocamos bien la regla y con ayuda del cúter lo cortamos todo. Igualmente, este cuadrado que habíamos dibujado en las esquinas y que te repito que se correspondía a la línea que separa el primer bloque de todos y el último, vamos a cortar este cuadradito que va a ser la esquina de nuestra cesta. Simplemente ponemos una regla, lo puedes hacer también con una tijera. Utilizando una regla cuadrada o una tijera vas a cortar esas 2 esquinas que ya tienes señaladas. Bueno, ahora ya tenemos las 2 partes de nuestra cesta, las 2 partes exteriores. Ahora necesitamos el forro. Ya te dije antes que necesitabas 2 trozos de tela de forro del mismo tamaño, que son 20 pulgadas y media por 12 y media. Yo lo tengo aquí preparadito. Tienes 2 opciones.
Yo lo que he hecho es dibujarle el mismo cuadradito que tiene la tela exterior, del mismo tamaño, que son 4 pulgadas y cuarto, es lo que queda, pero bueno, si te resulta más fácil, lo que puedes hacer es colocarlo encima y dibujarle esa parte de ahí, y así no te equivocas. Y simplemente lo que vamos a hacer es recortar ese cuadrado. Por si no te has dado cuenta, había sujetado previamente con un alfiler las dos telas del forro para cortarlas a la vez. Ahora que ya tenemos todo preparado, vamos a poner nuestra parte exterior y nuestro forro lo vamos a colocar con el derecho hacia abajo, de manera que queden las dos piezas derecho con derecho. Lo vamos a alinear bien. Vamos a coser la parte superior con un margen de 1/4 de pulgada. Si quieres lo puedes sujetar con unas pinzas. Bueno, como veis aquí ya lo tengo cosido por esa parte. Si quieres le puedes cortar la espumita esta de la costura, se la puedes cortar, para que abulte menos. Simplemente coges una tijera y se lo cortas. Lo vas a abrir así, poniendo el forro hacia un lado y la parte exterior hacia otro, y según está con la otra parte que hemos hecho exactamente lo mismo, le hemos cosido el forro, lo vamos a poner derecho con derecho cada una de las partes, es decir, parte exterior con parte exterior y forro con el forro. Y lo que vamos a hacer es sujetar muy bien aquí en la costura, como hacíamos con el four patch, es decir, vamos a hacer coincidir todos los lados, sobre todo la costura, que es lo más importante. Lo más importante es que esto te quede bien, para que luego no se vea desparejado. Entonces, bueno, tienes que hacer coincidir estas dos costuras, como estás viendo, y pondremos aquí una pincita, justo ahí, para que no se nos mueva. Y en el otro lado haremos exactamente lo mismo. Una vez puestas todas las pinzas, tiene que quedarte algo así. Entonces, como ves, he puesto las pinzas por donde tenemos que coser. Es decir, en este lateral, en aquel lateral y en las dos bases, tanto en esta como en la del forro. Lo que pasa que en la parte del forro vamos a dejar un hueco sin coser para dar la vuelta. Yo he elegido, por ejemplo, aquí. Una vez que pase la costura de unión entre las dos telas, voy a parar y voy a dejar aquí un trocito para luego poder, sin coser, para luego poder girarlo. Las esquinas no las vamos a coser porque son las que luego uniremos para montar la base de la cesta. Una vez que lo tenemos ya todo cosido y hemos dejado una abertura donde habíamos dicho, simplemente nos queda hacer las esquinas. Para eso, los cuadraditos que teníamos cortados, simplemente los vamos a abrir, como ves, y vamos a hacer coincidir las dos costuras. Así. Vamos a sujetar con unas pincitas y vamos a coser las 4 esquinas. Hacemos lo mismo con las otras esquinas. Bueno, ya por último le vamos a dar la vuelta a nuestra cesta y vamos a ver qué tal nos ha quedado. Una vez que le des la vuelta, lo que puedes hacer para darle forma es planchar el interior de la cesta, sobre todo los laterales, para que se quede con la forma que queremos, con la forma cuadrada. También lo que puedes hacer es darle un poquito de forma a las esquinas, planchando los pliegues de los laterales para que conserve mejor la forma. Por último, puedes planchar también el interior para darle un acabado perfecto. Como ves, nuestra cesta está prácticamente terminada. Es una cesta de gran capacidad
que nos va a servir pues para llevar todas nuestras labores. Como ves, yo no le he cortado la espuma de la costura porque me gusta que al girar el forro quede este bordecito gordito y que se vea un poquito la tela de forro. Para terminar nuestra cesta solamente nos faltará ponerle un asa, que bien puede ser un asa de cuero, por ejemplo, o un asa de tela. Para terminar la cesta le quería poner un asa de cuero, pero no tenía y quería terminarlo cuanto antes. Así que al final me fui a un bazar y compré un cinturón de polipiel y voy a utilizar unos encuadernadores para sujetarlo. El asa la quiero poner de lado a lado y voy a utilizar los encuadernadores porque quiero que se pueda doblar y que no, si la quiero guardar en un sitio que no estorbe el asa, quiero que haga este movimiento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar dos de los agujeros que trae el cinturón y después voy a medir por dónde quiero para cortarlo. Así que lo que voy a hacer es que voy a dejar los dos primeros agujeros y el resto los voy a cortar. Después en la otra parte voy a hacer coincidir la línea que he hecho, la señal que he hecho con uno de los agujeros, con el primer agujero, y lo corto a la misma medida. Me ha quedado un asa de unos 65 centímetros y ahora lo que voy a hacer es doblar a la mitad y señalar los agujeros que tengo que hacer a través de estos que ya están hechos. Voy a hacer aquí una señal y aquí otra y voy a intentar hacer estos dos agujeros con un punzón o con un destornillador. A continuación voy a colocar el asa donde va, lo voy a presentar. Entonces esta es la costura del medio, porque aquí va un bloque, aquí va otro y este es el del medio, pues tiene que ir a esta altura más o menos centrado. Más o menos ahí lo voy a poner. Entonces voy a hacer una señal para hacer un agujero en ese punto en la tela. El agujero que voy a hacer lo voy a hacer con un descosedor con mucho cuidado y sin atravesar el forro. Solamente quiero hacerlo en la tela exterior y en el estabilizador. Lo hago en forma de cruz. Una vez que lo tengo hecho, doblo el asa y voy a introducir uno de estos encuadernadores, a ver si se ve ahí, que son de estos encuadernadores de papel. Lo voy a introducir en los dos agujeros y a través del agujero que he hecho, esto se dobla muy fácil, y a la vez tengo que intentar, a la vez que se mete, tengo que intentar que vaya abriendo. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado y ya estaría así. Y con esto ya tenemos terminada nuestra cesta. Tengo pensado hacer más tutoriales como este para aprovechar bloques sencillos de patchwork. Entonces, si te ha gustado este tutorial, suscríbete para no perderte nada, porque además a mí me ayudas un montón. Espero que te haya gustado y te doy las gracias por venir a clase.